mamá lo prepara. Mamá, si escuchas esto, por favor perdónanos. Era nuestra única forma de defendernos. Benditos son aquellos hijos de padres normales. Padres que los toman por personas y no por objetos. Eso es lo primero que en verdad tengo el deseo de expresar. Pero, no nos adelantemos tanto, que la historia de un modo lineal tendrá mayor sentido, pues, si me atreviera a contarla de adelante hacia atrás, entonces, yo y mis hermanos quedaríamos como los malos. Hablar de mamá es complicado. Es tener que hablar de toda una vida. Pero, yéndonos a los recuerdos que considero cruciales, puedo decir que las señales siempre fueron claras. En nuestra casa vivíamos en total 4. La estructura de la familia estaba conformada por mamá, Edgar, mi hermano mayor, mi hermana Esther, y al final yo, la menor. Desde las memorias más tempranas, aquello que tanto recuerdo sin ningún problema, son las comidas de mi mamá y los negocios que con éxito conseguía hacer con esta. Después de asistir a la escuela, nos teníamos que apresurar a llegar a la fonda de mamá. Desde niña, siempre creí que ella contaba con el potencial necesario para haber hecho que el negocio se expandiera al doble o incluso al triple. De no ser por un solo detalle, en la cocina, lo que menos le agradaba era contar con el apoyo de alguien más. A nosotros nos ponía a veces a lavar los platos o tomar nota de los pedidos, pero jamás nos hizo acercarnos a la estufa, incluso si nosotros así lo deseábamos. En nuestras horas de servicio, la mayoría de los clientes solo llegaban de forma ordinaria a comer, como es común en cualquier lugar en donde se sirve comida. Sin embargo, había una lista específica de personas cuya comida solicitaban de forma especial y con una preparación anticipada. De este modo, pasaban por dichos platillos con el fin de llevárselos, mas no para comérselos allí. Cuando se trataba de los pedidos de estos clientes especiales, mi madre pasaba una parte de la noche preparando sus pedidos con cierta exclusividad. A esas horas en que cocinaba en casa, nos mandaba a dormir. En lo personal, detestaba que hiciera eso, y creo que la razón es algo absurda, y lo que en verdad me molestaba, era que el delicioso aroma de su comida llegara a nuestros cuartos mientras tratábamos de dormir. Quiero decir, nuestra cabeza daba la orden de dormir, pero nuestros estómagos suplicaban por algo diferente. Conforme más crecíamos mis hermanos y yo, también crecían nuestras observaciones con respecto a los misterios de mamá. En base a sus acciones, parecía que Nuestra Señora Magdalena se esforzaba por guardar más de un solo secreto. Pues como dije antes, el hecho de ir creciendo en edad nos permitió darnos cuenta de pequeños aspectos que antes no nos hubieran despertado la curiosidad. Por ejemplo, de un día a otro, a los 3 nos empezó a intrigar mucho una parte en específico de su alacena. Se trataba de un par de compuertas de madera, en las cuales guardaba especias bajo llave. Debía de existir algo lo bastante interesante allí, como para quererlo resguardar con tanta precaución, teorizaba Edgar. Por las noches, mientras que ésta se ponía a cocinar los pedidos especiales, nosotros 3 nos quedábamos despiertos en la habitación, tan solo para contar historias retorcidas, en las cuales mamá jugaba el papel de villano principal. Al final de esas noches de cuentos perversos, nos íbamos a dormir riendo por todas esas cosas locas que decíamos y que no eran verdad. ¿O es que acaso si lo eran? Me cuestioné a mí misma un par de veces. Pues, en tantos años viviendo como familia, no hubo día en que nuestra madre se abriera a enseñarnos a cocinar. La regla principal para eso era que nosotros podíamos aprender a cocinar por nuestra propia cuenta, siempre y cuando no estuviera ella en casa. Nosotros 3 éramos el colmo, ya que, mientras que nuestra madre era una experta en preparar comida inolvidable para los paladares, a nosotros se nos quemaba el arroz o nos quedaban algo crudos los postres. Y, como si con esa regla no hubiéramos tenido ya un estilo de vida complicado en cuanto a los alimentos, la segunda orden estricta de mamá nos impedía aceptar comida de manos de terceros.
pues, si nos invitaban a comer a otra casa, debíamos de rechazar la invitación. Siempre nos pareció algo anormal, pero nos terminamos por acostumbrar a ello. Como si de un parpadeo se hubiese tratado, los niños de la casa crecimos, y cuando nos dimos cuenta, dejamos de ser unos pequeños de kinder y de primaria. Por esa época, a mediados de los años 90, yo estaba a punto de cumplir los 13 años, mientras que Esther ya tenía 15 y Edgar los 18. Las memorias que guardo de esos tiempos son más claras. En nuestro municipio había un gentil perro de la calle al que todos llegamos a apodar como Pipo. Pipo se encuentra dentro de esa lista de fieles amistades de nuestro pasado, la cual guardamos con mucho cariño. A este perro, mi madre solía invitarlo a pasar a comer a nuestra casa. No era nuestro, sin embargo, contaba con un par de platos en nuestro patio. Dejando de lado lo tierno que pueda sonar lo anterior, había algo en nuestra mamá y Pipo que parecía ser otro aspecto misterioso del cual no obteníamos respuestas, pues a Pipo ella siempre le servía la misma comida. Sabiendo preparar más de 100 platos diferentes, mamá siempre le llenaba el plato con una clase de caldo de gallina que, además, nunca nos permitió probar. Ese patrón repetitivo y monótono que tenía hacia con Pipo nos causaba una enorme confusión. Y es que, mientras ella más se esmeraba por hacer que algo quedara como ordinario, menos nos abríamos a creer que se trataba de una casualidad. Pipo estuvo a punto de contar con su propia estatua, o al menos con una placa conmemorativa en el municipio, y los motivos para esto estaban más que justificados. Pipo era conocido por ser el perrito guardián de las buenas personas. Era como un canino protector. Si veía a una mujer sola en la calle, la acompañaba hasta que ésta llegaba a su casa. Del mismo modo, si veía a un anciano solo, o a un niño a punto de correr peligro, Pipo se quedaba con ellos. La primera vez en que se le hizo esa fama de protector fue una noche en la cual intervino durante un asalto hacia una pareja de la tercera edad. Y gracias a él, el responsable terminó con una pierna herida y adentro de la patrulla en la cual merecía estar. Por supuesto, había quienes no le guardaban ni el mínimo rastro de empatía a Pipo, y en su mayoría se trataba de las personas malintencionadas. Después de algunos meses en que tuvimos cierta calma en el municipio, una de las vecinas jóvenes, de nombre Sofía, se comenzó a quejar de ser constantemente perseguida y vigilada por el señor Jairo. Una tarde en que ésta se dirigió al mercado, Pipo atacó al hombre, sin ningún rastro de piedad, al punto de arrancarle unos trozos de su carne. Y en respuesta al ataque, el viejo amenazó más de una vez con que lo haría desaparecer y se defendió diciendo que era inocente y el caso se quedó impune. Nadie creyó que el señor Jairo fuese capaz de hacerle algo a Pipo. Sin embargo, en menos de una semana, la vecina Carmela vino hasta nuestra casa para acusarlo de haber entregado a Pipo a la perrera, señalando que se trataba de un perro peligroso y con amplios antecedentes de ataques. Una vez que se lo llevaron, supimos que era inevitable impedir que lo pusieran a dormir. Tan pronto como Carmela se fue de la casa, vimos a mamá fuera de quicio. Ni siquiera nos dirigió la palabra, pero sus puños temblaban y parecía que se estaba conteniendo las ganas de gritar. Los tres nos quedamos en silencio y ni siquiera nos atrevimos a movernos de nuestros lugares. Vimos a mamá salir de la casa, no supimos a dónde fue, mas, en cuanto regresó, ésta fue a la cocina y se puso a cocinar. No fue necesario que nos mandara a dormir, supimos que eso era lo que debíamos de hacer. A la tarde siguiente, como era de costumbre, mi madre le sirvió de comer al señor Jairo, después de que éste saliera del trabajo. Recuerdo haber estado allí. Lavaba los platos junto a mi hermana, mirando a ese hombre con mucho resentimiento, pues, a pesar de que Pipo nunca fue oficialmente nuestro perro, así era como nosotros lo sentíamos. Sorpresivamente, a casi media hora de que el señor empezó a comer, se quejó de un fuerte dolor en la cabeza, situado al centro de su nuca.
Con una ligera sonrisa en la cara, mamá le dijo, debería de ir al doctor, don Jairo, no vaya a tener usted un derrame. De tan mal que se sentía, el sujeto ni siquiera terminó su comida y mejor se marchó. Esa fue la última vez en que lo vimos en un estado lúcido. A los pocos días de aquel extraño episodio, el señor Jairo terminó en silla de ruedas y sin ningún rastro de conciencia. Veíamos a su esposa salir con para las consultas médicas. El hombre ahora babeaba y balbuceaba, como si tuviera cierto tipo de retraso mental o severo daño cerebral. En una ocasión, escuché a Edgar hablando con Esther. Dijo que le había parecido demasiada coincidencia el desafortunado evento que tuvo luego de la muerte de Pipo y la ira de mamá. Ambos dijeron que se mantendrían más al pendiente de las cosas que ésta hacía. Cuando se encendieron nuestras alarmas con respecto a los actos de mamá, empezamos a observar sus acciones con mayor cautela. Tras la repentina condición en que quedó el señor Jairo, la siguiente conducta sospechosa de mamá surgió a pocos días de que llegara el cumpleaños número 16 de mi hermana. Recuerdo que Esther y ella discutieron por una gran absurdez. El conflicto surgió porque le prohibió a mi hermana el ir a una fiesta que le organizaron sus amigos de la escuela. Después de que mi madre le dejara en claro que no le permitiría salir, Esther la retó, contestándole que iría pasar a lo que pasara, y si no iba a esa fiesta, de todas formas, se iría a otra. Pero, tarde o temprano la vería irse libre. Aquella fue la mayor provocación que uno de nosotros se atrevió a hacerle. Después de un incómodo silencio que hubo en casa, mamá la señaló con el dedo, mientras la miraba con coraje, y le dijo lo siguiente: ten mucho cuidado en cómo le hablas a una madre, no olvides que yo preparo tu comida. Lejos de sonar a una llamada de atención, se sintió más como una amenaza. Al pasar de la semana, la noche en que Esther estaba lista para desobedecer a mamá y marcharse. De forma sorpresiva, ésta le sirvió un pastel de chocolate, el cual dijo que le había tomado gran parte de la noche preparar. No solo por tratarse de la comida de mamá, sino también por tratarse de un supuesto detalle, Esther, Edgar y yo nos vimos obligados a comer de él. Después de que comimos aquel pastel, lo único que recuerdo fue que los tres comenzamos a tener mucho sueño. Pero, no fue una somnolencia habitual, no, se trató de una somnolencia inmensa y repentina. Una pesadez anormal en el cuerpo que avisaba de un próximo estado de inconsciencia. A la mañana siguiente, recuerdo que cada uno acabó despertando en distintos lugares. Edgar en su habitación, Esther en la sala y yo en las sillas del comedor. Para entonces, mamá ya estaba a punto de preparar el desayuno. Indignada, Esther fue hasta la cocina con ella y le reclamó por no haber podido ir a la fiesta. Los tres estábamos seguros de que nuestro sueño incontrolable fue provocado por ella, incluso cuando no contábamos con pruebas. Mi madre solo sonreía con cierto gusto de frente a mi hermana y le advirtió que siempre considerara las palabras antes de volverse a dirigir a ella. En las miradas de mis hermanos pude ver el rencor que fueron obligados a asfixiar. Como con cada acontecimiento desagradable o extraño, no tuvimos muchas alternativas más que dejarlo pasar y continuar con nuestros estudios y el trabajo, antes que continuar con los constantes enfrentamientos. La tarde del 30 de octubre, aprovechando que mamá cada año iba rumbo al mercado de Sonora, Edgar y Esther se quisieron poner a cocinar. Dijeron que tratarían de replicar la receta de un guisado sencillo de preparar. A pesar de que yo no ayudaría mucho con la preparación, quise estar allí con ellos, para ver cómo lo hacían. Tomándonos por sorpresa a Esther y a mí, Edgar sacó de su bolsa del pantalón una llave. Nos aseguró que se trataba de la llave que abría el cajón de las especias secretas de mamá. Sin antes considerarlo, mi hermana y yo expresamos estar de acuerdo con que lo abriera.
Al ver ese frasco con la frase «suerte» escrita en él y ese polvo sumamente extraño, Edgar tomó una cuchara y, después de servirse un poco, se la llevó a la boca. Primero rió sin control y dijo que aquello con aspecto a tierra era mucho más dulce que la misma azúcar. Parecía que estaba atravesando una fase intensa de euforia. Edgar rió y nos contagió sus risas, pero, después, de un segundo a otro se puso a llorar, como si algo le estuviese doliendo a más no poder. ¿Estás bien, hermano?, le pregunté. Entonces, Edgar se desvaneció frente a nuestros ojos. Y al paso de unos minutos, se puso a temblar en el piso y a sacar espuma por la boca. Antes que proceder a llamar al número de emergencias, Esther tuvo la idea de llamar a mamá. Pude ver en su rostro el pánico que significó para ella el tener que delatar a Edgar y encima soportar los gritos de coraje de mamá emitidos desde el otro lado del teléfono. A pesar de que no teníamos el altavoz en el teléfono, pude escuchar sus reclamos. Cerca de 20 minutos desde que se hizo aquella llamada, mi madre llegó a la casa. Las bolsas de su mandado las aventó al piso y después corrió a la cocina para encender la estufa. Y de igual manera en que hacía con sus pedidos especiales, se puso a preparar algo con otras especias y sustancias de su cajón. Por ser de día, no teníamos la obligación de subir a dormir, así que mi hermana y yo nos mantuvimos cerca, con gran preocupación por saber qué sucedería con Edgar. En una olla preparó una clase de té, de color muy blancuzco. Con el colador retiró las pequeñas hojas que quedaron sueltas y lo fue sirviendo en una taza. La escena fue atroz, pues mi hermano se retorcía en el piso, como si enfrentara su agonía. Y mamá, en vez de apresurarse para llevarlo al doctor, solo se puso a preparar té. Dudé mucho que eso lo fuese a salvar. De pronto, con el té ya servido, mi madre se puso a pronunciar una oración extraña, que repitió sin ningún tartamudeo o equivocación. Mientras llevaba la taza hacia la boca de Edgar, ella decía, «Indultum malum filio meo. Indultum malum filio meo». Lejos de verse como un remedio, parecía más como si le estuviese practicando un elaborado ritual. A los pocos minutos de haberse tomado esa cosa a la fuerza, Edgar dejó de temblar y de sacar espuma por la boca. Y gradualmente, pareció recuperar la conciencia. Se le veía en exceso agotado. Como si mamá ya hubiese sabido lo que estaba por ocurrir, le acercó una cubeta, y más pronto que tarde, terminó por vomitar aquel polvo inusual que le causó tanto mal. Ahora, tenía sentido el negocio que ésta lograba con las comidas que preparaba bajo pedido especial, pues estaban hechas para influir en las vidas de las otras personas, pero, ¿en qué manera? Mis hermanos y yo sospechábamos que pocas veces se usaba para algo positivo. Parecía que mamá llevaba toda su vida manipulando al medio. Mientras que mamá continuaba distraída atendiendo a nuestro hermano, Esther aprovechó para dar un vistazo, para ver qué más había en ese cajón secreto. Mirando de reojo, actuó sin llamar la atención. Mamá nos pidió que la ayudáramos a llevar a Edgar hasta su cama, y eso hicimos. Mi hermano lucía como si llevara días peleando contra algo incurable. Era difícil pensar que hace menos de una hora se hallaba saludable y lúcido. Luego de dejar a Edgar en su cama, Esther le preguntó a mamá, ¿vives tranquila con esto? ¿Vives en paz envenenando a las personas? Nuestra madre ni siquiera respondió, solo bajó la mirada y se fue caminando rumbo a la cocina, pero, en vez de dejarlo allí, mi hermana la siguió y continuó lanzando en voz alta sus reclamos. Pues, después de todo lo que habíamos visto, Esther aseguró que, si papá y nuestros abuelos estaban muertos, era por culpa de ella. A diferencia de lo que era acostumbrado, mamá se mantuvo en silencio, sin dar réplica a las cosas que exclamaba mi hermana. Actuaba como si nosotras ya no estuviéramos allí. Pasado el incidente de Edgar, mamá se la pasó cocinando sus pedidos especiales, utilizando las distintas cosas que había conseguido en el mercado de Sonora, mejor conocido como
el mercado de los brujos. Estábamos a pocas horas de recibir la mañana del 31, el día más significativo para los brujos. Cerca de las 6 de la mañana, Edgar fue capaz de levantarse, recuperando la fuerza y su estabilidad en general. Esther y yo hablamos con él sobre lo que sucedió después de que se intoxicó. A esas alturas, ya era imposible que mamá mantuviera ocultas sus atrocidades de nuestros ojos. Sin embargo, la pregunta que nos surgió a los tres fue: ¿íbamos a dejar que manipulara a más personas? Todo aquello tenía que parar, de alguna u otra manera. Esa mañana, no nos alistamos para ir a nuestras escuelas, pues sabíamos que aquella mañana nos aguardaba algo más difícil por enfrentar. Después de mantener una conversación seria con mis hermanos, los tres decidimos bajar hasta la cocina con mamá. Y antes de percatarse de que estábamos cerca, la escuchamos murmurar más oraciones extrañas, como aquella que pronunció mientras salvaba a Edgar. Pero esta vez, en lugar de ayudarla a guardar sus pedidos especiales, nos interpusimos en la entrada de la cocina. Interrumpiendo su extraña oración, le dijimos que, si eso que estaba preparando resultaba ser en verdad inofensivo, entonces comiera de allí. Pero, mamá de nuevo actuó como si no nos escuchara. No era nuestra intención usar la fuerza, pero creo que nos sentíamos tan cargados de rencor que, por primera ocasión, no nos importó. Parecía que los tres habíamos dejado de ver a nuestra madre como la mujer que nos dio la vida, y en su lugar, lo único que encontrábamos en ella era a una bruja de intenciones despreciables. Entre los tres la teníamos rodeada, insistiéndole en que comiera de sus propios platos, o de lo contrario, nosotros la íbamos a obligar a hacerlo. Pero, como ésta se rehusó, no nos dejó otra opción, más que tomarla a la fuerza, y llevarle la cuchara con aquel guisado rojo que había estado preparando, directo a la boca. Y de una forma bastante desagradable, ésta escupió lo poco que alcanzamos a darle, y después de escupirlo se puso a repetir otra oración incomprensible. Repetía las mismas frases, de manera compulsiva. ¿Por qué no puedes comerte eso? Habla ahora, bruja, exclamó Edgar. En respuesta, mamá gritó: no me lo puedo comer porque tiene cenizas de tu padre. Tan pronto como escuchamos tan aberrante confesión, la soltamos al mismo tiempo, horrorizados y en un completo shock. Pues, en tantos años de estar sirviendo comida embrujada, las cenizas de nuestros muertos también les sirvieron de ingrediente. Nuestra mamá estaba enferma de la mente, así como sus clientes de los pedidos especiales. No nos importa que no te lo puedas comer. Haremos que lo comas, de cualquier manera, dijo mi hermano. Parecía que la agredíamos como unos mal agradecidos, o como unos trastornados. Supongo que caímos en la locura, y las enormes ganas de encontrar venganza. Sin saber para qué serviría esa última comida que ella preparó, la fuimos obligando a comérsela toda hasta acabárselo del plato. Siendo ignorantes del tema, a diario veíamos a sus seguidores llevarse dicha comida especial. Ahora bien, tratándose de brujería, absolutamente todos los resultados eran probables. Desde tratarse de una comida para captar la atención de alguien, hasta, quizá, causarle la muerte. Recordando el caso del señor Jairo, por un momento temí que mamá quedara con problemas cerebrales. Por otro lado, si a ella no le importaba preparar sufrimiento para otros, me parecía injusto que entonces nos preocupáramos de más por ella. Después de que la obligamos a acabárselo del plato, dijo estar mareada. Nosotros tres ya no sabíamos qué resultado esperar, pues, la única persona consciente de que tenía la comida era ella. Y sin esperarlo, mamá se quedó profundamente dormida. Parecía estar muerta, pero aún respiraba. Aprovechando su reciente estado de inconsciencia, volvimos a aquel cajón secreto y examinamos cada cosa, ya sin llegar a probar nada. Al fondo de los frascos con polvos, hojas y cenizas de muertos, encontramos una libreta con hojas viejas.
Y al leer lo que venía en él, descubrimos que se trataba de una clase de diario de aprendizajes obscuros. Allí, una versión mucho más joven de mamá describía cómo en los fines de semana acostumbraba subir hasta lo más alto del cerro, y, según explicaban los escritos, prendía veladoras negras y se sentaba en silencio. Hasta que la voz de un demonio se comenzaba a comunicar con ella, dotándola de algunos conocimientos a cambio de algunos sacrificios. Pero, ¿cuáles eran esos sacrificios? No lo supimos, ella no lo escribió. A casi 8 horas de que mamá se comiera aquel guisado extraño, la oímos gritar desde su cuarto. No veo nada, no puedo ver nada, gritaba una y otra vez. Y cuando los tres subimos, descubrimos que se había quedado ciega. No había forma de mirarla fijamente, pues sus ojos estaban perdidos y el daño era algo irremediable. ¿Qué me han hecho?, nos reclamó, tirando todo a su paso. En lo personal, me costaba trabajo imaginar que esa era la clase de daños que mi madre hacía y enviaba a diario. A diestra y siniestra, usó los restos de sus muertos, manipuló a las personas e incluso a los animales. Al final, los tres decidimos dejarla sola en casa. Después de 1 año cuidándola y siendo de apoyo por su reciente ceguera, decidimos irnos a rentar entre hermanos a otra parte, dejándola al cuidado de una enfermera a la cual le pagamos por cada uno de sus servicios. Sé que en su tiempo libre le gusta escuchar historias de otros. Así que, mamá, si de casualidad escuchas esto, por favor perdónanos. Pues, era nuestra única forma de defendernos. Mi familia y yo fuimos raptados por un psicópata. Esa noche, la lluvia golpeaba contra las ventanas de mi casa como dedos fríos. El sonido del viento hacía crujir las ramas de los árboles, creando una sinfonía macabra que aumentaba mi paranoia. Mi esposa, Carmela, y mis 2 hijos pequeños, Gregorio y Karina, dormían plácidamente en sus habitaciones. Pero yo estaba despierto, atrapado en la oscuridad de mis pensamientos. Había escuchado rumores sobre el asesino del conejo, un psicópata que acechaba nuestra tranquila vecindad. Sus víctimas eran familias enteras y siempre dejaba una macabra firma, una máscara de conejo en el lugar del crimen. Me resistía a creer en esas historias, pero algo en el aire esa noche me decía que el peligro estaba más cerca de lo que podía imaginar. Cauteloso, me levanté de la cama y caminé sigilosamente por el pasillo. La bella luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, revelando sombras misteriosas. Mis sentidos estaban alerta, cada pequeño ruido resonaba en mis oídos como un grito de advertencia. Al llegar a la habitación de mis hijos, noté que la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la abría lentamente. Mis ojos se encontraron con la oscura silueta de una figura encapuchada, la máscara de conejo resplandeciendo en el lugar. Un susurro siniestro cortó el silencio. «Pensaste que podrías escapar», murmuró la voz, más cerca de lo que debería estar. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi ser gritaba que protegiera a mi familia. Sin dudar, corrí hacia la habitación de mis hijos y los desperté bruscamente. Carmela, aturdida, me miró con preocupación mientras los niños se aferraban a mí. La figura se desvaneció en la oscuridad, pero sabía que el asesino del conejo no nos dejaría en paz. Bajamos las escaleras en un silencio roto solo por el rugir de la tormenta fuera de nuestra casa. Cada crujido de la madera se convertía en una amenaza y mis ojos escudriñaban la penumbra en busca de cualquier señal del intruso. La ansiedad pesaba en el aire mientras nos dirigíamos hacia la puerta principal, la única vía de escape que podíamos vislumbrar en medio de la incertidumbre. Abrí la puerta con cautela, pero el exterior estaba envuelto en la oscuridad de la tormenta. La lluvia caía como cuchillas afiladas y el viento susurraba sonidos ininteligibles. Nos adentramos en la noche, conscientes de que el asesino del conejo seguía acechando, siempre un paso detrás de nosotros.
Caminamos a través de la lluvia helada, nuestros pasos resonando como latidos apresurados en la noche. Cada sombra se volvía una amenaza y el viento susurraba palabras incomprensibles que parecían burlarse de nuestro miedo. El frío calaba hasta los huesos, pero el terror nos mantenía en movimiento. Detrás de nosotros, un crujido distante se mezcló con el ruido de la tormenta. Me volteé, mis ojos analizando la oscuridad, pero no pude ver nada. Sin embargo, la sensación de que algo nos observaba persistía, como una sombra que se deslizaba entre los árboles. «Papá, ¿quién es el hombre del conejo?», preguntó Gregorio con su voz temblorosa. Mi mente luchaba por encontrar las palabras adecuadas para calmarlos, pero la verdad era que ni yo sabía quién era realmente ni por qué había decidido acecharnos. Intenté seguir adelante, pero la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. De repente, la figura encapuchada emergió de las sombras, la máscara de conejo brillando con malevolencia. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi instinto de protector se activó de inmediato. «¡Corran!», grité, agarrando a mis hijos y corriendo desesperadamente. El asesino del conejo nos perseguía, cada paso suyo resonaba como el tañido de una campana funeraria. La lluvia se volvía más intensa, distorsionando nuestra visión y alimentando la sensación de desesperación. A medida que corríamos, las luces de la vecindad parpadearon, sumiéndonos en la oscuridad total. Tropezamos, el barro se adhería a nuestras ropas empapadas y el sonido de nuestros jadeos se mezclaba con el rugir de la tormenta. Miré hacia atrás, y la máscara de conejo estaba más cerca de lo que jamás imaginé. La desesperación se apoderó de nosotros mientras la figura encapuchada alcanzaba la velocidad de nuestros peores miedos. El horror se volvió tangible, como si la misma noche estuviera conspirando contra nosotros. Sin un lugar seguro a la vista, nos internamos en un parque boscoso. El bosque era conocido así entre los habitantes. Nos adentramos esperando que la oscuridad nos protegiera de este ser malévolo que no parecía pertenecer a nuestro mundo. Nos adentramos en el bosque, la lluvia entre los árboles formaba cortinas de agua que dificultaban nuestra visión. Cada paso era incierto, las ramas crujían bajo nuestros pies como susurros oscuros. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, como garras amenazadoras intentando atraparnos. De repente, un cuchicheo penetrante se mezcló con el viento. Mis oídos captaron palabras incomprensibles, como si las sombras mismas nos estuvieran hablando. Carmela apretó mi mano con fuerza, sus ojos reflejando el mismo pánico que sentía yo. No podíamos escapar de la sensación de ser observados, de que algo más que el asesino del conejo nos acechaba en la oscuridad. En lo profundo del bosque, encontramos una cabaña abandonada. Sus tablones crujieron con nuestra llegada y el aire dentro estaba impregnado con un olor a humedad y abandono. Buscamos refugio ahí, pero la atmósfera dentro de la cabaña era pesada, como si estuviéramos siendo acompañados por entidades invisibles. Las sombras bailaban en las paredes mientras el viento aullaba a través de las rendijas, creando una sinfonía de horror. Mis hijos se acurrucaron en un rincón y pude ver el reflejo del miedo en sus ojos. En la penumbra, la máscara de conejo apareció en la ventana, iluminada por un destello de relámpago. La figura encapuchada nos estaba persiguiendo, encontrándonos incluso en este lugar aparentemente olvidado por el tiempo. «Estamos atrapados, ¿verdad, papá?», susurró Karina, temblando del miedo. No pude responderle, mi mente luchaba con la realidad distorsionada de esta pesadilla. La cabaña parecía encogerse a nuestro alrededor, como si el espacio mismo estuviera siendo manipulado por fuerzas más allá de nuestra comprensión. De repente, un crujido resonó desde el rincón más oscuro de la cabaña. La puerta trasera se abrió lentamente, revelando una oscuridad aún más profunda afuera. La máscara de conejo emergió de las sombras, la luz destellando en sus ojos vacíos.
El terror nos envolvió, y la cabaña pareció exhalar un suspiro siniestro mientras nos adentrábamos en la negrura desconocida que se extendía más allá de la puerta entreabierta. Las raíces nos apresaban con más fuerza, convirtiéndonos en marionetas de la tierra en la que estábamos atrapados. La figura del conejo se acercaba lentamente, su presencia emanaba un frío más allá del clima tormentoso. Sus manos, cubiertas por guantes oscuros, se alzaron como garras amenazadoras. El sonido del viento se intensificó, adquiriendo una tonalidad inhumana que vibraba en nuestros huesos. Cada árbol parecía tener ojos que nos observaban con malicia, sus ramas retorcidas se alargaban como dedos fantasmales buscando tocarnos. La cabaña abandonada se materializó a lo lejos, como un espectro que se burlaba de nuestra desdicha. De repente, el suelo bajo nosotros se abrió, revelando un abismo oscuro y sin fondo. Un murmullo profundo, proveniente de las entrañas de la tierra, retumbó a nuestro alrededor. La figura del conejo avanzó hacia el borde del abismo, sus ojos reflectantes ahora parecían ser portales a un vacío desconocido. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblorosa resonando en las inmediaciones del bosque. La figura no respondió con palabras, solo emitió un susurro gutural que se mezclaba con el viento. La sensación de que no estábamos lidiando con un simple asesino se hizo más evidente, algo sobrenatural y antiguo acechaba en la oscuridad. Las raíces nos arrastraron hacia el abismo, cada paso se sentía como una eternidad. La cabaña, ahora iluminada por un fulgor pálido, se convirtió en nuestro destino único. El susurro del viento se volvió un aullido, acompañado por voces indistintas que parecían surgir de las sombras mismas. «No hay escape», gritó la figura del conejo, su voz resonando desde todas direcciones. La cabaña, ahora frente a nosotros, irradiaba una oscuridad más profunda. Nos adentramos en su interior, las paredes parecían respirar con vida propia, sonidos incomprensibles llenaban el espacio pequeño. Mis hijos y mi esposa estaban paralizados por el terror, y yo no podía hacer más que seguir avanzando, arrastrado por fuerzas que iban más allá de mi comprensión. La máscara de conejo se fundió con las sombras de la cabaña, su presencia omnipresente, y el abismo oscuro se cerró tras nosotros como una boca hambrienta que había degustado su última presa. Dentro de la cabaña, el tiempo parecía distorsionarse. La luz parpadeaba de manera irregular, creando sombras que danzaban en las paredes como espectros inquietos. El llamado de voces indistintas se intensificó, envolviéndonos en entre lamentos y risas siniestras. En el interior, muebles polvorientos se alzaban como testigos presentes de historias olvidadas. El aire estaba cargado con un olor rancio y penetrante que se filtraba en nuestros pulmones, como si estuviéramos respirando el mismo aliento del mal que impregnaba el lugar. La máscara de conejo se materializaba y desvanecía entre las sombras, su presencia palpable pero escurridiza. «Déjenos ir», grité, pero mi voz se desvaneció en el eco de la cabaña. Los corredores parecían multiplicarse, formando un laberinto sin salida. Puertas crujían al abrirse y cerrarse por sí solas, como si el espacio mismo estuviera jugando con nuestras percepciones. Mis hijos se aferraban a mí, sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. En una de las habitaciones, un espejo antiguo reflejaba nuestras figuras distorsionadas. La máscara del conejo apareció detrás de nosotros en el reflejo, su sonrisa retorcida destilando malevolencia. El espejo se convirtió en una ventana a un mundo distorsionado, donde la realidad se mezclaba con la pesadilla. La cabaña parecía tener vida propia, sus paredes temblaban como si fueran pulso de un corazón oscuro. Puertas que no habíamos visto antes se abrían hacia habitaciones más oscuras aún. En una de ellas, encontramos fotografías antiguas de familias que parecían haber sufrido un destino similar al nuestro. Sus rostros reflejaban la agonía eterna, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento de su perdición. En el centro de la cabaña, una escalera ascendía hacia la oscuridad. Cautelosamente, subimos, cada paso resonando como un eco distorsionado.
En la planta superior, la figura del conejo nos esperaba, su máscara ahora iluminada por un fulgor demoníaco. Estábamos atrapados en este laberinto de horror, y la criatura que nos acechaba parecía ser la manifestación misma de nuestras peores pesadillas. La planta superior de la cabaña revelaba un paisaje aún más oscuro. El suelo crujía bajo nuestros pies como si estuviéramos caminando sobre huesos rotos, y las paredes parecían exhalar un aliento gélido. La máscara de conejo, ahora iluminada por una esencia demoníaca, nos miraba fijamente mientras avanzábamos por el corredor estrecho. En cada habitación, sombras inquietantes se retorcían en las esquinas, tomando formas que apenas podíamos descifrar. Risas distorsionadas nos perseguían, como si el mismo espacio estuviera burlándose de nuestra desesperación. Puertas sin manijas se cerraban detrás de nosotros, sellando nuestro destino en esta pesadilla surrealista. En una de las habitaciones, encontramos un antiguo tocador cubierto de polvo. En el espejo, nuestras imágenes se deformaban, mostrando versiones distorsionadas de nosotros mismos. La máscara de conejo apareció de nuevo, esta vez sobre mi rostro reflejado, como si el espejo intentara revelar una verdad más profunda sobre nuestra conexión con esta entidad macabra. De repente, el suelo bajo nosotros se volvió líquido y viscoso. Una sustancia oscura y pegajosa se aferró a nuestros zapatos, como si el mismo suelo estuviera devorándonos. Las paredes de la cabaña parecían contraerse, presionándonos hacia el centro de la habitación como si fuéramos insectos atrapados en una telaraña siniestra. La figura del conejo se desvaneció en la oscuridad, dejándonos solos en esta pesadilla en constante cambio. Cada paso era una lucha contra fuerzas invisibles que parecían querer absorbernos en la esencia misma de este lugar maldito. En el extremo del corredor, una puerta entreabierta revelaba una habitación iluminada por una luz muy blanca. Nos acercamos con precaución, y dentro, encontramos una escena que heló nuestra sangre, una antigua fotografía de nuestra propia familia, exactamente como estábamos en ese momento. Como si la cabaña hubiera capturado nuestra presencia en un bucle eterno. La máscara de conejo, de repente, se posó frente a nosotros. Sus ojos vacíos nos aterrorizaron y una risa macabra resonó en el aire. Entendimos que estábamos atrapados en los recuerdos distorsionados de quienes habían enfrentado a esta entidad antes que nosotros. El horror de darse cuenta de que éramos parte de esta cíclica pesadilla nos invadió mientras la máscara de conejo se desvanecía de nuevo en la oscuridad, dejándonos solos en este rincón retorcido del tiempo y el terror. Nos encontrábamos atrapados en una habitación que parecía desafiar las leyes del tiempo. El zumbido de voces poco entendibles se intensificaba, creando un conjunto de sonidos que torturaban nuestros oídos. La fotografía de nuestra familia, congelada en una eternidad distorsionada, nos miraba desde la pared como un recordatorio retorcido de nuestra conexión con este lugar maldito. A lo lejos, la figura del conejo emergió de la sombra, su máscara iluminada por una luz sobrenatural. Los ojos vacíos parecían absorber la luz misma, y su risa resonaba en la habitación como un eco de lamentos olvidados. Los contornos de la realidad se desdibujaban, y el suelo líquido amenazaba con engullirnos por completo. Están condenados a repetir esto una y otra vez. La trampa eterna del conejo, murmuró la figura con una voz que se entrelazaba con el agresivo viento. Intentamos articular palabras, pero nuestros labios se movían en sincronía con el eco distorsionado de nuestras voces. La cabaña, el bosque, la tormenta, todo parecía una ilusión grotesca tejida por las manos de algún dios oscuro. En la siguiente habitación, descubrimos una colección de diarios polvorientos. Sus páginas, llenas de escrituras frenéticas y garabatos oscuros, narraban encuentros pasados con la figura del conejo. Las historias eran variadas pero compartían un destino común, un ciclo interminable de horror y desesperación. El sonido de pasos resonó en el pasillo, pero no pudimos ver quién o qué se acercaba. La ansiedad se apoderó de nosotros, cada paso parecía acercarnos a un desenlace inevitable.
Las paredes de la cabaña crujían, como si la estructura misma estuviera viva y reaccionara a nuestra presencia. Abrimos una puerta que reveló una sala oscura con una mesa cubierta de objetos antiguos. En el centro, una vela flameaba como la última llama de la esperanza. Al acercarnos, las sombras en las paredes cobraron vida, retorciéndose en formas indescriptibles. La máscara del conejo nos sorprendió sobre la mesa, y la luz de la vela parpadeó en sus ojos huecos, creando una danza macabra de luces y sombras. De repente, la vela se apagó, sumiéndonos en la oscuridad total. La figura del conejo estaba ahora a centímetros de nosotros, su aliento frío acariciando nuestros rostros. La máscara se deslizó hacia nosotros como un espectro hambriento de almas, y nos encontramos atrapados en una danza lúgubre con la entidad que parecía regir este rincón maldito del universo. En la oscuridad total, el aire se volvió denso, como si estuviéramos sumergidos en un océano de pesadillas. La máscara del conejo, ahora deslizándose entre las sombras, resonaba con susurros incomprensibles. Cada paso que dábamos en la negrura parecía abrir portales hacia dimensiones retorcidas, y los ecos de nuestros propios pasos se mezclaban con sus risas burlonas. De repente, la vela se encendió de nuevo, pero su luz era más fría, más despiadada. La habitación reveló una escena macabra. La mesa estaba cubierta de fotografías de familias atrapadas en este ciclo interminable. Sus rostros reflejaban la agonía eterna, y sus ojos parecían buscar desesperadamente una salida de esta pesadilla retorcida. La figura del conejo se deslizó de nuevo a la sombra, pero su presencia persistía en cada rincón. Las paredes de la cabaña parecían respirar con vida propia, latiendo en sintonía con un corazón oscuro que guiaba nuestros destinos hacia un abismo sin fondo. Al salir de esa habitación, el corredor se extendía hacia la infinitud, como un laberinto que se burlaba de nuestra necesidad de orientación. Puertas sin manijas se abrían hacia abismos de oscuridad, y las voces susurrantes se convertían en un coro disonante que nos atormentaba con sus lamentos incesantes. De repente, una luz resplandeciente se filtró desde una puerta entreabierta al final del pasillo. Nos acercamos con precaución, y al abrirla, reveló una habitación que desafiaba la lógica. El espacio se retorcía, las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban versiones distorsionadas de nosotros mismos. En el centro de la sala, una sombra se alzó como un espectro del pasado. La figura del conejo, multiplicada en los espejos, nos miraba desde cada ángulo. Sus risas se entrelazaron, creando una sinfonía discordante que resonaba en nuestras mentes, desgarrando la realidad en fragmentos infinitos. Sin previo aviso, los espejos estallaron en fragmentos afilados que flotaban en el aire, como cuchillas de un espectro vengativo. Intentamos esquivarlos, pero cada fragmento era como un recuento de nuestras propias pesadillas, buscando encontrarse con nosotros. La figura del conejo avanzó lentamente, sus pasos resonaban con la inevitabilidad de un destino sellado en la eternidad retorcida de esta cabaña maldita. Los fragmentos de espejo flotaban en el aire como hojas afiladas de un vendaval oscuro. Cada uno de ellos reflejaba imágenes distorsionadas de nuestras propias pesadillas, como si estuviéramos siendo juzgados por nuestros propios miedos. La figura del conejo avanzó entre los espejos rotos, su máscara iluminada por la luz intermitente de los fragmentos, creando una visión surrealista y aterradora. Al intentar avanzar, nos dimos cuenta de que el suelo ahora era un mar de líquido oscuro, como si estuviéramos caminando sobre las sombras mismas. Cada paso se volvía una lucha contra la resistencia pegajosa que intentaba arrastrarnos hacia un abismo insospechado. Las voces que cuchicheaban se intensificaron, llenando la habitación con sonidos que parecían surgir de lo más profundo del inframundo. La figura del conejo se multiplicó en los reflejos fragmentados, su risa retumbando en nuestras mentes como un eco de condena. Mientras avanzábamos, la temperatura descendió drásticamente, y nuestro aliento se condensaba en el aire como una neblina espectral. Las sombras se retorcían y tomaban forma,
como espectros que esperaban acecharnos en cualquier momento. De repente, una puerta apareció frente a nosotros, como un camino hacia lo desconocido. Al abrirla, nos enfrentamos a un pasillo que se extendía hacia la negrura más densa. Cada paso que dábamos resonaba con réplicas distorsionadas, como si estuviéramos caminando por los pasadizos de un abismo cósmico. La figura del conejo nos siguió, su máscara brillando en la atmósfera del pasillo interminable. Las paredes parecían respirar, latiendo en sincronía con los latidos de un corazón oscuro. La ansiedad se convirtió en un compañero constante, como si cada sombra conspirara en nuestra contra. En lo profundo del pasillo, encontramos una sala que desafiaba toda lógica. El techo estaba cubierto de relojes que marcaban horas inexistentes, sus manecillas giraban en direcciones imposibles. En el centro, un reloj antiguo marcaba la cuenta regresiva de nuestra condena. La figura del conejo estaba de pie junto a él, sus ojos reflejando el inevitable paso del tiempo distorsionado que nos rodeaba. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estamos atrapados aquí?, murmuré, pero las respuestas eran tan obvias como la realidad misma. El reloj continuó su cuenta regresiva y la figura del conejo nos miró con una expresión que trascendía la comprensión humana. Estábamos atrapados en un juego retorcido entre el tiempo y el horror, sin saber si el próximo latido del reloj nos acercaría más a la libertad o nos sumergiría aún más en las sombras de este laberinto infinito. El pasillo interminable se retorcía como las visiones de un sueño espantoso. Cada paso parecía desvanecerse en la penumbra, como si el espacio mismo conspirara contra nuestra percepción. Los relojes en el techo continuaban su danza distorsionada, marcando el tiempo de una realidad que se deslizaba entre las grietas de la cordura. La figura del conejo nos guió hacia una sala más grande, donde una mesa rectangular estaba cubierta de objetos extraños y antiguos. Velas flameaban en un rincón, proyectando sombras danzantes en las paredes que parecían tomar formas de seres que nos observaban con ojos insaciables. ¿Por qué nos haces esto?, pregunté con voz temblorosa, pero la figura del conejo permanecía en silencio. En la mesa encontramos espadas de formas retorcidas, reliquias antiguas y fotografías que se desdibujaban entre las sombras. Cada objeto parecía llevar consigo una carga de historia macabra, como si la sala misma estuviera impregnada con la esencia de aquellos que habían enfrentado este tormento antes que nosotros. La figura del conejo señaló un espejo antiguo en una esquina. Al mirarlo, nuestras propias imágenes parecían distorsionarse, revelando rostros que no reconocíamos, pero que resonaban con el eco de la desesperación. El espejo reflejaba una versión alterada de nuestra realidad, como si estuviéramos atrapados en un laberinto de realidades entrelazadas. De repente, las velas se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad completa. La figura del conejo desapareció de nuestra vista, pero podíamos sentir su presencia cercana, como una sombra acechante en la oscuridad. Las voces susurrantes regresaron con fuerza, como un coro de lamentos que llenaba la sala en un ambiente inquietante. Al encenderse las velas nuevamente, nos encontramos en una habitación diferente. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que mostraban momentos de nuestras vidas, pero cada imagen llevaba consigo una distorsión algo diferente, como si el tejido del tiempo se hubiera roto y recombinado de manera caprichosa. Estamos atrapados en una pesadilla que se alimenta de nuestras propias experiencias. O tal vez somos solo juguetes en manos de fuerzas más allá de nuestra comprensión, mencioné, pero la respuesta, si existía, se perdía en los sonidos y ruidos indescifrables que llenaban la sala. La figura del conejo se apareció nuevamente frente a nosotros, su máscara reflejando nuestras propias caras de angustia. Nos condujo hacia otra puerta, y al abrirla, nos enfrentamos a un pasillo que se extendía hacia la oscuridad infinita. El sonido de un reloj marcando los segundos finales resonó en el aire, y la figura del conejo avanzó, guiándonos hacia el siguiente acto de esta obra retorcida que parecía no tener fin.
El pasillo oscuro se estiraba como una serpiente sin fin, moviéndose a través de sombras que parecían bailar con una malevolencia propia. Cada paso era una confrontación con lo desconocido, como si la oscuridad misma fuera un ser consciente que nos acechaba. La figura del conejo avanzaba adelante, su presencia inmutable ante el tiempo extraño que nos envolvía. A medida que avanzábamos, las paredes parecían sangrar con imágenes fugaces de nuestras propias pesadillas. Siluetas fantasmales se retorcían en las sombras, voces incomprensibles llenaban el aire. Los relojes en el techo continuaban su cuenta regresiva implacable, marcando un tiempo que parecía estar al margen de toda lógica. En una de las habitaciones nos encontramos con una escena que heló nuestra sangre. Una versión distorsionada de nuestra propia familia estaba sentada alrededor de una mesa, sus rostros reflejando una agonía eterna. La figura del conejo nos señaló con un gesto desafiante, como si estuviéramos destinados a compartir su mismo destino trágico. ¿Somos prisioneros de nuestras propias pesadillas? ¿O estamos destinados a repetir los errores de aquellos que estuvieron antes en este rincón retorcido del tiempo? Pregunté al aire, pero las sombras no ofrecieron respuestas. El pasillo se estrechó, las paredes se cerraron a nuestro alrededor como lobos hambrientos. La figura del conejo, ahora en el centro de la oscuridad, levantó las manos, y las sombras respondieron a su llamado. Sombras humanoides emergieron de las paredes, sus ojos vacíos fijos en nosotros, y avanzaron con pasos sigilosos. Intentamos retroceder, pero las sombras nos rodearon como una jaula viva. Llenaban la sala los sonidos, como si las sombras mismas intentaran comunicarnos algún secreto oscuro. La figura del conejo observaba con placer el tormento que se desplegaba, como si fuéramos actores en un escenario macabro diseñado para alimentar su insaciable sed de horror. Las sombras se retorcieron, sus manos sin forma buscaban agarrarse de nuestras extremidades. Estábamos atrapados en un abrazo gélido entre las sombras y el líquido oscuro que amenazaba con devorarnos. La figura del conejo avanzó lentamente hacia nosotros, su máscara ahora reflejando una sonrisa malévola. Era como si estuviéramos en el epicentro de una pesadilla que había tomado forma, un sueño oscuro tejido con los hilos de nuestras propias inseguridades. La cuenta regresiva de los relojes alcanzó su clímax y el pasillo pareció desvanecerse en la oscuridad absoluta, sumiéndonos en la incertidumbre de lo que vendría después. Salimos de la cabaña para adentrarnos entre los árboles en el bosque bañando por la noche. En el bosque retorcido, las sombras danzaban con una malevolencia que iba más allá de la comprensión humana. Cada árbol parecía ser una puerta a otro rincón distorsionado del tiempo y del horror. La figura del conejo nos guiaba entre los troncos que crujían como huesos quebrantados y las sombras se retorcían alrededor de nosotros como si fueran entidades vivas que buscaban envolvernos en su abrazo oscuro. A medida que avanzábamos, el bosque se transformó en un laberinto sin salida aparente. Las voces siniestras se intensificaron, formando un coro macabro que resonaba en nuestros oídos. Las sombras de los árboles se estiraban como garras, atrapando fragmentos de nuestros recuerdos que flotaban en el aire, deformándolos hasta convertirlos en grotescas caricaturas de lo que alguna vez fueron. En un claro del bosque, encontramos una antigua estatua cubierta de musgo. La figura tallada representaba al conejo, pero su rostro estaba distorsionado en una expresión de terror eterno. La figura del conejo se detuvo frente a la estatua, sus ojos reflectantes parecían absorber la oscuridad del bosque. Cada rincón de este lugar es un eco de nuestras propias pesadillas. Estamos atrapados en un laberinto donde el miedo mismo cobra forma y nos consume lentamente, dijo la figura del conejo, como si fuera un guía macabro en este recorrido a través de las sombras. La figura del conejo nos indicó avanzar hacia un túnel oscuro. La entrada estaba adornada con símbolos antiguos y grotescos, como si fuera la boca de una criatura ancestral que aguardaba a su próxima presa. Al ingresar al túnel, una oscuridad más densa se cerró a nuestro alrededor. Las paredes parecían latir,
como si estuviéramos dentro de las venas mismas de la pesadilla que nos rodeaba. Las sombras se cerraron sobre nosotros y la figura del conejo se desvaneció, dejándonos solos en esta travesía a través de la esencia misma del horror. A lo lejos, murmullos incomprensibles se filtraban a través del aire, como si las paredes del túnel fueran portales a dimensiones olvidadas. Sombras de formas indistintas se deslizaban entre las paredes y cada paso parecía llevarnos más profundo hacia la oscuridad desconocida que aguardaba al final de este camino tortuoso. El túnel sin fin nos envolvía en su abrazo oscuro y cada paso que dábamos parecía sumergirnos más profundamente en la entraña de la pesadilla. Murmullos distorsionados se intensificaban, como si las sombras mismas nos mencionaran secretos incomprensibles. Las paredes del túnel se cerraban a nuestro alrededor, creando un pasadizo claustrofóbico que parecía querer devorarnos. De repente, el túnel se abrió en una caverna sin fondo. Una luz brillante parpadeaba en el centro, como si fuera un faro en medio de la negrura. Nos acercamos con precaución, y en el centro de la caverna encontramos un altar antiguo. Sobre él reposaba un libro encuadernado en cuero oscuro, con páginas que emanaban una oscura energía. La figura del conejo, ahora más siniestra que nunca, apareció frente al altar. Sus ojos reflejaban una malicia indescriptible y su risa se fusionaba con los susurros incesantes que llenaban la caverna. Nos indicó que abriéramos el libro, como si revelara el último capítulo de esta pesadilla interminable. Al abrir el libro, las páginas revelaron imágenes deformes de nuestras propias vidas. Cada página parecía contener momentos de miedo, dolor y desesperación, como si las sombras del pasado estuvieran atrapadas en la tinta misma. La figura del conejo habló con una voz que resonaba en las profundidades de nuestra mente. Cada página de este libro es una marca de tu propio tormento. Cada palabra, una palpitación de tus miedos más oscuros. Estás atrapado en un ciclo eterno, donde tu pasado y futuro son entrelazados en una danza sin fin. De repente, el suelo tembló y la caverna comenzó a colapsar a nuestro alrededor. Sombras se desprendieron de las paredes, adquiriendo formas grotescas que se contorcían en el aire. La risa del conejo se elevó, eclipsando el caos que se desataba. Corrimos hacia la salida, pero cada paso parecía llevarnos más adentro del abismo que se abría. El túnel se cerró tras nosotros, sellando nuestra conexión con la realidad que alguna vez conocimos. La luz del faro parpadeó y se apagó, sumiéndonos en la oscuridad absoluta. En el silencio, un sonido se escuchó en el espacio, como si la figura del conejo nos hablara desde las sombras mismas. Este no es el final, es solo el comienzo de su eterna condena. La oscuridad se cerró sobre nosotros, y la risa del conejo se desvaneció en el abismo sin fin. Estábamos atrapados en un rincón retorcido del tiempo y del terror, sin saber si lo que vivíamos era una realidad distorsionada o una pesadilla interminable. Despertamos por la mañana entre las hierbas del bosque, aún confusos mi familia y yo por la extrañeza de nuestro encuentro de anoche. Cuando levanté la cabeza, a lo lejos, estaba él, el hombre con máscara de conejo, con un cuchillo en su mano derecha y despidiéndose con la izquierda. Había decidido no saciar su sed de sangre y darnos más tiempo de vida, pero ahora viviríamos con la constante tensión de saber que algún día habría de regresar por nosotros. Algo paranormal hay detrás de ese psicópata. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.